Amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, continuamos en el Congreso Latinoamericano de Botánica. Este ya es el quinto día y en este jueves estamos en compañía de Ernesto Medina, él es PhD en agroecología, perdón si me corriges. Sí, PhD en fisiología vegetal y en ecofisiología de plantas. Y también estamos en compañía de Juan Eduardo Yepes, él es biólogo botánico. Vamos a conversar sobre su participación en este congreso. Ernesto, tú has desarrollado el estudio biogeoquímico en la vegetación del carso en el Caribe. ¿De qué se trató esta participación? Bueno, el carso es un tipo de formación geológica caracterizada por los depósitos marinos ricos en carbonato de calcio. Hay formaciones de este tipo en todas partes del mundo, pero en el Caribe son muy particulares y se encuentran distribuidas en todas las islas, Santo Domingo, Cuba, Puerto Rico, incluso el norte de Venezuela, y ahí crece una vegetación que es muy característica, resistente a la sequía y que caracterizamos desde el punto de vista mineralógico, analizando la superficie fotosintética y correlacionando esos resultados con la constitución química del suelo o el sustrato en donde ellas crecen. ¿La finalidad de este tipo de estudios cuáles son? Era saber cuáles son los factores que delimitan la distribución de ciertas especies en estas zonas cársicas, porque las características tanto estructurales del sustrato como de su composición química, no permiten que todos los tipos de plantas crezcan allí. Necesitan ciertos tipos de adaptaciones fisiológicas que le permitan sobrevivir en esos ambientes. En el transcurso de estos últimos años ha sido evidente el cambio climático y esto imagino que también tiene sus repercusiones a cada uno de estos ecosistemas. ¿Ha existido alguna repercusión en cada una de estas localidades donde han hecho este análisis, este estudio? Bueno, la pregunta es muy general, porque todos los ecosistemas del mundo han sido alterados por el cambio climático, básicamente porque lo que ha cambiado es la concentración de CO2 del aire, y el CO2 es un factor limitante de la fotosíntesis, de manera que la vegetación sobre el carso no escapa a esos efectos. Ahora, no hay una medición efectiva, directa, que uno pueda decir que ha cambiado densidad, productividad, crecimiento de la vegetación en función o de concentración de CO2 o de otros efectos, por ejemplo, como la distribución de las lluvias en el Caribe. La tendencia es a un incremento de la desecación, lo cual va a afectar dramáticamente estas comunidades. Muchas gracias. Vamos ya con Juan Eduardo Yepes, biólogo botánico. Tu participación aquí ha sido hablar sobre la ecología del páramo, del género Puyas. Por favor, ¿de qué se trató ese tema? Bueno, primero agradecer la oportunidad. Bueno, en realidad lo que yo pude exponer es la ecología del género Puya en páramos de la provincia del Carchi. Bueno, básicamente este fue el tema de tesis de mi maestría en ciencias en biología de la conservación. La realicé con la Universidad de Plymouth del Reino Unido, de Inglaterra, y bueno, fue en conjunto con la Universidad Católica de Ecuador. Y bueno, lo importante de este estudio es ver cómo las plantas se van adaptando a los ecosistemas, porque lo que yo he hecho es analizar las condiciones bióticas y abióticas. Las abióticas se refiere un poco a las condiciones climáticas, de precipitación, de temperatura, y básicamente yo lo que he visto durante casi 4 años de estudio es que cómo las plantas se van adaptando y cómo las poblaciones de estos individuos se van juntando unos con otros, básicamente. Y bueno, el fin de mi investigación es poder generar insumos para que las autoridades locales puedan tomar decisiones coherentes en cuanto a lo que es la conservación de los páramos. ¿Cuáles ha sido un poco el tema de las conclusiones sobre las condiciones del páramo ahora? ¿Algún tipo de perspectiva? Pues en realidad ahorita lo que más nos está, preocupando es un poco la parte de las quemas de páramos que se han dado, de manera natural durante mucho tiempo, pero actualmente los están generando, el ser humano. ¿Por qué? Porque piden o intentan sacar rebrotes naturales de gramíneas o de pasto para sus animales. Entonces queman el páramo justamente para esto, y obviamente cuando tú quemas el páramo pues produces un montón de daño que hasta cierto punto es un poco, está en discusión, porque muchas veces cuando hay fuego da un lugar abierto y da la propagación de nuevas especies, pero estas especies normalmente son clones de las anteriores, entonces entras en un tema de pérdida de diversidad genética. Pero bueno, básicamente estamos intentando generar insumos para que las poblaciones locales, la gente del campo, pueda pensar o pueda recapacitar un poco en este tema, ¿no? ¿Y en el Ecuador existen este tipo de estudios? ¿Existen o son muy escasos donde se ponen énfasis sobre el ecosistema de los páramos?
En realidad son, digamos, hay mucha gente que está haciendo muchos esfuerzos a nivel local. Muchas universidades internacionales, muchas universidades nacionales, instituciones nacionales, igual ONGs internacionales han puesto esfuerzos y lo siguen poniendo porque una de las cualidades directamente importantes del páramo es la generación de servicios ecosistémicos. O sea, del páramo directamente nace el agua para todas las poblaciones del Ecuador. Entonces de ahí la importancia de seguirlas estudiando y mantener estas iniciativas de conservación. Bien amigos, ahí lo tienen esos mensajes, la investigación que lo están desarrollando en el 12º Congreso Latinoamericano de Botánica que se desarrolla aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en Quito, lo que lo convierte en la capital mundial de la botánica. Nos quedamos expectantes con toda la información que sigue saliendo durante estos días. Ustedes también sigan toda la información a través de los medios oficiales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la radio y por supuesto las redes sociales. Muchas gracias Juan y muchas gracias Ernesto. Gracias a ustedes.